Buenos días, mi nombre es Diego Andrés Santamaría Preto y bueno, hoy les vengo a exponer y a decir las temáticas del tercer periodo. Bueno, una de las temáticas fue la filosofía medieval. Bueno, la filosofía medieval fue la que se desarrolló en Europa y en el Oriente Medio. Se desarrolló más de todo en la parte donde se llama la Edad Media. Bueno, esto fue desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Eh, También se describe como filosofía medieval a la combinación de la filosofía pagana, o sea, como la nueva religión, como una nueva religión cristiana. Bueno, estos fueron algunas de las doctrinas que fueron especialmente difíciles para combinar, como la encarnación y la Trinidad. Las temáticas desde el punto de vista histórico de la Edad Media, que se extiende de la caída del Imperio Romano hasta la caída del Imperio Bizantino, fueron la metafísica, la teología, la lógica, la ciencia y ya. Bueno, la metafísica. Bueno, es como la llegada de la filosofía griega, que, o sea, que no fue directa. Bueno, uno de los temas centrales de la metafísica medieval, o sí, de la metafísica medieval, son la diferencia entre el ser terrenal y el ser celestial, o sea, de alma y cuerpo. Bueno, también la doctrina trascendental y las pruebas de existencia de Dios. Bueno, el Dios es el fundamento absoluto del mundo, del cual no se puede dudar. Eh, bueno, mucha gente discute si Dios ha creado el mundo de la nada y si es posible acceder al conocimiento de la razón a través de la fe. René Descartes fue uno de los mayores exponentes de la metafísica de la Edad Media. Aunque Descartes vivió más o menos como en la Edad Moderna, Descartes destruyó un pensamiento metafísico hablando con los temas de la existencia, de la sustancia y de Dios. También define la metafísica como las raíces del conocimiento, como si este fuera un árbol siendo el tronco de la física y la filosofía natural, llevando así con las ramas de las artes mecánicas y habla acerca de las sustancias, como ello puede existir. Eh, También afirma de las sustancias pensantes, las sustancias extensas, eh, como este ha sido el dualismo sustancial, que ha sido parte de toda la sustancia infinita, o sea, entre comillas, sería a Dios. Leyendo la parte de la teología. En la teología fue como en el tiempo donde se comprobaba la existencia de Dios a través de la lógica. Esto está fuertemente como unida o ligada a a la ¿cómo es? A la filosofía cristiana, la cual fue fuertemente influenciada por la clásica filosofía que fue la islámica. Y también otra que fue, otra filosofía que fue la de judeo-islámica en las
Eso fue sí, eso no fue en la Edad Media, sino en la Edad Baja Media. Bueno, especialmente estos fueron dos escritos, usualmente como Adskin, Adfaran, Adsen, Advicena, Adkalens, Ambapets y Averroes. Y los filósofos judíos, más de todo, fueron Maimónides y Gerson Naides. Bueno, la lógica. Bueno, esto se lleva más de todo en la Alta Edad Media, que mantiene como una condición con la ciencia pro- propedéutica, creo que es, bajo el nombre de dialéctica. Bueno, esto se continúa estudiando como una de las artes liberales, pero sin grandes aportes. Eh, Bueno, en la parte donde comenzó, que fue la Baja Edad Media, que son los importantes aportes árabes, de los nombres mencionados anteriormente, pues fueron los árabes quienes reintrodujeron los escritos de Aristóteles en Europa. Bueno, la evolución crítica de la lógica se ha basado a partir de los aportes de Abelardo, que dinamizaron el problema de la lógica y la estemología a partir del siglo XVIII. Así es. Bueno, la ciencia más de todo se va en la Edad Media, que abarca los descubrimientos en el campo de de la filosofía natural que ocurrieron en el periodo de la Edad Media, como en la parte intermedia, la mitad, en la que la división esquemática se refería a la historia de Europa. Bueno, con grandes dificultades en Europa, minaron la producción intelectual del continente tras la caída del Imperio Romano. Bueno, en esos tiempos era bastante confuso, ya que se había perdido acceso a los tratados científicos de la antigüedad clásica, o sea, en la parte griega, que mantiene solo las compilaciones resumidas y hasta desvirtuadas para sucesivas traducciones de los romanos que habían hecho al latín. Bueno, fue con esta visión que los sabios medievales se lanzaron en búsqueda de explicaciones de los fenómenos del universo y consiguieron eh, importantes avances en la física y en la metodología científica. Bueno, esos avances fueron repentinamente interrumpidos por la peste negra y son virtualmente conocidos en la actualidad por el público contemporáneo en la parte de su mayoría de las teorías avanzadas del periodo medieval, que en hoy estas son obsoletas por el estereotipo de la Edad Media, que fue supuestamente la Edad de las Tinieblas. Bueno, esas son las etapas. Una de esas etapas era la patrística, que era como el estudio del cristianismo y de los primeros ciclos y los primeros autores. A esto los llamaban como los padres de la iglesia. Eh, la patrística es más de todo como la base de la historia que organiza, bueno, que organiza no, sino como de la organización de la historia, la teología cristiana que abarca el cristianismo primitivo. Bueno, eso se considera como el periodo del Nuevo Testamento. Específicamente de estos hechos de apóstoles, fue más o menos en los años 100 después de Cristo y hasta los años
1451, que fue la fecha del Concilio de Calcedonia. O, bueno, fue más de todo hasta el Concilio de, ¿cómo es? De Nicea. Bueno, esta se caracterizó por ser el periodo que se gestionó como el contenido de doctrinas de creencias religiosas, más de todo basada en la parte cristiana, defendiendo su apologenética contra los ataques religiosos, más de todos los paganos que fueron los primeros, y su sucesiva interpretación que dieron lugar a las herejías. Bueno, después de este periodo, el cristianismo es difundido masivamente por los profetas, tomando fuerza entre la población y el desplazamiento de las regiones poliestesias. Bueno, otra también de estos es la escolástica. Bueno, esta fue la corriente del teólogo filósofo predominante al pensamiento medieval. Esto se lleva a cabo tras la patrística de la antigüedad tarde. Bueno, esta se basó entre la fe y la razón, en la cual siempre se suponía una clara subordinación de la razón, más de todo la fe. Bueno, esta predominó en las escuelas y los estudios generales. Estas dieron lugar a las universidades medievales en Europa entre mediados del siglo VI y siglo IX. Bueno, su formación, sin embargo, fue heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas que no eran grecolatinas, sino también eran árabes y judaicas, sí. Esto incentivó el movimiento del fundamento en la preocupación de consolidar grandes sistemas sin la tradición interna que asimilen todas las tradiciones filosóficas clásicas. Bueno, el siguiente tema es el modernismo. Bueno, el modernismo es la corriente de renovación artística que estuvo a finales del siglo, pues, en el siglo XIX y en el siglo XX. Bueno, este se destacó por el interés de corromper, bueno, de romper los estilos tradicionales por la búsqueda de nuevas formas de expresión, de estética, más de todo inspiradas en la naturaleza y, y en los elementos de la revolución industrial. Bueno, el modernismo, más de todo, eh, trascendió principalmente con una corriente literaria, que fue junto a sus disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la arquitectura y la música, que más de todo buscaba conectar el arte con la naturaleza, que bueno, esto resultó siendo una reacción eh, contra una posición de el nuevo mundo industrial y urbanizado. Bueno, una de las características fue la nueva ideología. La nueva ideología también fue una de estas, ya que rompieron con el realismo. Otra podría decirse que fue la creencia de la verdad, que es relativa y no existe una verdad absoluta. Otra fue la ruptura con las reglas y la consideración fue considerado tradicional, tanto las cuestiones religiosas y políticas como también las sociales.
Bueno, otro ejemplo fue el positivismo, que fue una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual fue la que respalda por medio del método científico, que fue por lo tanto rechazada por cualquier conocimiento previo a la experiencia. Eh, las características puede ser que rechaza las nociones y los conceptos o creencias de tipo universal que hayan sido comprobados, que no hayan sido comprobados. También sería el positivismo, ya que se trata de hechos empíricos que son fundamentales en el conocimiento. También en el método, ¿cómo es? Método científico, que es la aplicado tanto en las investigaciones científicas como en las humanísticas. Y las pruebas documentadas, que son las más importantes, ya que no es tanto por sus interpretaciones, sino por su realidad. Bueno, otra es el idealismo. Bueno, este se dice que es el conjunto de teorías que que afirman que la idea del fundamento del ser y el verdadero conocimiento. Bueno, ha sido criticado por muchos filósofos y pensadores. A consecuencia de ellos, tiene multitud de tipos y variantes. Para entender que el idealismo hay que definir como primeramente qué es el ser y qué se entiende como la manera de realidad objetiva. A raíz de esta definición, podemos encontrar dos grandes corrientes del pensamiento filosófico. ¿Qué se realiza al respecto al ser y el conocimiento? Una de las características puede ser que de su origen, tiene a Platón, que fue uno de los mayores filósofos, uno de los más importantes. Bueno, otra serían los sentidos que nos ofrecen para las percepciones distintas de las realidades verdaderas. También nos indica que solo puede acceder al conocimiento a través del intelecto. Bueno, por lo tanto, el intelecto y no de los sentidos podemos encontrar el conocimiento. Bueno, muchas gracias y espero que te haya gustado.